este episodio me gustaría hablar del tema de cultura de organización, que me parece que es un tema muy importante. Hace algunos años con Luciano Elizalde habíamos escrito este libro que yo a veces lo he mencionado, Líder, Equipo, Marca y Producto. Y la cultura para mí está ligado mucho a lo que tiene que ver el liderazgo de una organización junto con el equipo que forma parte de la organización. Y lo que a veces nosotros nos hemos ido dando cuenta es que a veces la cultura empieza a desaparecer. ¿Qué quiero decir con desaparecer? O sea, siempre hay cultura en una organización, pero la desaparición de la cultura a la que me refiero es cuando deja de ser funcional a la estrategia de negocios y funcional al propósito de la organización. ¿Y qué ocurre con esto? Que muchas veces las culturas entran en procesos de rutina. Entonces, en lugar de ser una cultura que va fomentando una nueva mirada hacia el mercado, enfocarse en el cliente, poner al cliente en el centro, empieza simplemente a vivir la rutina diaria de siempre. Entrás, chequeás, salís y haces lo que tenés que hacer todos los días. Y la verdad que el mercado está cambiando mucho, está cambiando demasiado. Por lo tanto, hay que empezar a pensar cómo hacemos para que nuestra cultura se vaya adaptando al mercado. Entonces yo quiero traer un tema que para mí es muy importante, que es que a veces pensamos que el branding está solamente para el hecho de vender. Y en otro capítulo hace poco habíamos hablado de que básicamente vos no vendés, sino que te eligen. Y para que te elijan, la cultura tiene que ser muy funcional a la estrategia de branding. Y no estoy intentando ni por asomo poner el branding por encima de recursos humanos, ni mucho menos. El branding necesita a recursos humanos, pero recursos humanos necesita branding. ¿Por qué? Porque el branding no es solamente para el público externo, el branding es para el público interno también. Y para evitar esta idea de que lo que tengo es un código de sistemas de repetición y señales de incentivos que lo único que hacen es tratar de que la gente aparezca, que cumpla con su función y demás, yo lo que invito a pensar es que el sistema de incentivos debería estar diseñado para que pensemos cómo hacer para que el público externo nos elija. Y eso es claramente estrategia de branding. Entonces, porque si no nos olvidamos de cuáles son las preguntas que hace el branding. El branding para mí hace 5 preguntas que son muy importantes. Primero, ¿para qué estamos acá? La primera pregunta de una estrategia de marca es ¿para qué estamos acá? Y esa respuesta la tiene que dar el líder de la organización o la plana mayor o los que deciden el liderazgo. La segunda pregunta es ¿qué problemas resolvemos? Y fundamentalmente eso es lo que hace una marca, resolver problemas. La otra es qué señal de aptitud tenemos que dar en el mercado. Y de vuelta, si podemos volver a otros capítulos que hemos hablado de esto, de la cuestión de la señal de aptitud, yo creo que esto es importantísimo, porque básicamente las marcas son un atajo para que la gente tome decisiones. Y lo que el público busca es tomar una decisión correcta. Entonces, una señal de aptitud es decir, estás tomando la decisión correcta. La cuarta pregunta es, ¿por qué nos eligen? Y aunque parezca contradictorio, la sexta pregunta es, no, la quinta pregunta es, ¿por qué no nos eligen? Estas dos últimas preguntas son claves. Entonces, ahí es donde vos arrancás con una estrategia de marca. Y a partir de ahí el branding lo que intenta hacer es darle sentido a todo esto para poder generar hábitos que produzcan valor marcario. ¿De cuáles son los hábitos que producen valor marcario? Es empezar a diseñar junto con el Departamento de Recursos Humanos qué comportamientos crean valor, qué comportamientos expresan aptitud y qué acciones sostienen la promesa de marca. Y más allá de pensar de que el branding es un hecho de consultoría externa, porque en efecto es un hecho de consultoría externa, no tiene que ser necesariamente privativo del departamento de marketing. O sea, es privativo de la organización. Y ahí es donde recursos humanos tiene que necesariamente entrar y pensar al branding como un aliado para poder generar finalmente la señal de aptitud y la experiencia necesaria para el cliente. Porque si no, lo que pensamos es que marketing genera experiencias. No, marketing no genera experiencias. Marketing diseña la futura experiencia en algunos puntos. A veces no. Pero quien
decide y diseña el sistema de incentivos es recursos humanos, para que las cosas ocurran. Las cosas ocurren porque recursos humanos diseña los procedimientos correctos para que ocurran. Entonces, te voy a contar un cuento de un cliente que hemos tenido en el pasado que no nos contrató no necesariamente para modificar la cultura, pero lo que hizo modificó la cultura. Entonces, nosotros hace algún tiempo habíamos trabajado con la Bragadense y probablemente lo mencioné a la Bragadense por alguna otra razón, pero en este caso nos contrataron para poder rediseñar la marca tal cual estaba. La marca tenía como muchas marcas en el mercado que fueron diseñadas en una determinada época, cuando esa época impone ciertos códigos ¿cómo se llama? Estéticos, con el paso del tiempo esos códigos estéticos sufren la entropía del tiempo y se vuelven un poquito viejos. Entonces la gente de la Bragadense nos estaba preguntando, bueno, ¿cómo están nuestros códigos marcarios hoy frente a la realidad de un mundo que está en el 2024-2025? Nosotros miramos un poco lo que estaba pasando y sí, evidentemente el tiempo, se estaba notando que el tiempo había pasado y la marca necesitaba lo que llamamos a veces un ayornamiento de marca. Empezamos con el tema del ayornamiento de marca, pero en una conversación que tuvimos en Bragado con la alta dirección, en un momento estábamos charlando y yo recordé un caso que habíamos trabajado con un banco estatal, que era el Banco Provincia en ese momento. Y una de las conversaciones que yo había tenido con la gente del Banco Provincia era que si querían hacer un cambio de marca con algunos de los productos, deberían tratar de que hubiese señales en la realidad también, no solamente señales en el mundo visual o en el mundo expresivo, sino que empiecen a ocurrir cosas concretas, que se materialice la estrategia de marca. Y se ve que ¿cómo se llama? Los directores de la Bragadense decidieron hacerlo a eso porque no solo cambiaron la web, no solo cambiaron el look and feel de las redes sociales y cómo empezaban a mostrarse en Instagram, cómo se mostraban en LinkedIn y demás, empezaron a cambiar las sucursales, cambiaron el edificio central. O sea, la cultura necesita señales concretas. Y está bien, vos podés ponerle un salvapantalla con el nuevo logo, pero si verdaderamente entras en el entorno, lo que finalmente terminás haciendo es generando, ¿cómo te podría decir? La caja contenedora de la cultura se vuelve como un hecho tangible. Vos modificás esa caja contenedora y entonces la cultura sabe que va en serio. Y ahí es donde el trabajo de branding se hace muy potente, porque no es que lo hacemos nosotros los diseñadores, lo hace toda la organización y toda la organización se reconvierte para que toda la gente que está trabajando entienda que esas promesas que están en el plano abstracto vengan al mundo concreto. Y ahí es donde se genera un elemento, una especie de círculo virtuoso en donde el propósito se vuelve comportamiento que tiene sentido. Si te gustó el podcast, puedes seguirnos en Amazon, Apple, Spotify y YouTube.